Ella es intocable hasta el momento. Es Florencia Serranía, exdirectora del Metro, señalada como una de las responsables del desplome de la línea 12 que dejó 26 muertos. Fue premiada con un cargo en el CONACYT. Un detalle, es comadre de Andrés Manuel López Obrador y de las pocas amigas que tiene Claudia Sheinbaum. Su historia comenzó en el año 2000 con el tabasqueño, con irregularidades que hoy son opacadas por la caída del metro. Recordemos. Florencia Serranía es ingeniera mecánica por la UNAM. Tiene una maestría y un doctorado en ciencias materiales de la Universidad de Londres. Su tesis doctoral fue sobre análisis dinámico de materiales compuestos sometidos a pruebas de bajo impacto. De 1993 a 2011 fue investigador en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Fundó la empresa Urban Travel Logistics, misma que ha hecho proyectos como el tren turístico Puebla-Cholula, de 3 centros de transferencia modal en la Ciudad de México, y sistemas de pago de carreteras como la plataforma IAVE. Se incorporó al gobierno del Distrito Federal en el año 2000, al ser invitada por Claudia Sheinbaum. Fue directora de los servicios de transportes eléctricos de la Ciudad de México de 2001 a 2004. Fue en esta administración en la que colaboró igualmente en el diseño e implementación de la primera línea del Metrobús. En una entrevista con la prensa, con el diario La Prensa en 2021, Florencia Serranía, al hablar de las razones por las que decidió trabajar en el servicio público, mencionó que en el año 2000 la coyuntura de formar parte del grupo de mujeres del gobierno de López Obrador la motivó. ¿Y cómo fue su gestión con López Obrador del 2000 al 2005? No fue buena. Vamos a ver los detalles. Serranía Soto, quien estaba frente de los transportes eléctricos de la Ciudad de México, fue elegida para el cargo en febrero de ese año por el entonces jefe de gobierno, López Obrador. Sustituyó a Javier González Garza, quien había tenido diferencias con el tabasqueño por exponer las fallas y deficiencias del sistema. Apenas llegando, la funcionaria capitalina restringió la información del contrato multianual de 45 trenes. Argumentó que ponía en riesgo la propiedad intelectual y la seguridad de ellos. El monto de ese contrato era de 5,000 millones de pesos. El 18 de junio del 2004, bajo su gestión, se ocultó el descarrilamiento de un tren en la terminal Observatorio. Una conductora que no respetó la señal de alto total provocó un accidente que involucró 3 vagones del convoy motriz 487-486 y quedaron montados en las barras de guía. El hecho solo se dio a conocer de manera interna para no avisar a la compañía de seguros, evitar el pago de deducibles y hacer reparaciones por cuenta del propio sistema, que eran más económicas. El 20 de diciembre del 2004, un vagón de la línea 12 se descarriló. Al día siguiente, una falla dejó encerrados pasajeros en un convoy de la línea 8 durante 45 minutos entre las estaciones Escuadrón 201 y Aculco. El accidente fue por una baja en el suministro eléctrico. Estos accidentes ocurren cada año varias veces, dijo. Muchas veces ocurren dentro del patio de maniobras y no son conocidos, o por las noches en el acomodo de los trenes no se da a conocer al público. Eso expresó la funcionaria sobre ello. Otro tren de la línea 12 descarriló en la estación Terminal 4 Caminos el 11 de enero del 2005. La historia, los antecedentes del metro comenzaron con ella. 2005 fue el año en que López Obrador anunció su primera búsqueda por la presidencia de la República. El día que lo anunció, en el Zócalo capitalino, se le preguntó a Serranía cuándo iniciaría la actividad del Metrobús que estaba a su cargo. Y dijo, estamos de luto, cabrón. Esa fue su respuesta al reportero. En 2005, comenzó su relación con la línea 12, la conocida línea 12, con irregularidades. Pese a que se asignaron 103 millones de pesos para hacer el estudio técnico de construcción, las obras no se reportaron en la cuenta pública de ese año. El informe del sistema de transporte colectivo no menciona el estudio y los recursos previstos para ello. Al año siguiente, 2006, además de ser denunciada ante la Fiscalía para Delitos Electorales FEPADE, junto con otros perredistas por un supuesto uso de recursos públicos a favor del PRD. Así dejó ese puesto. La línea 12 ya había comenzado, estaba llena de irregularidades. Así nació y así se desarrollaba, con ella y con los demás. El 22 de julio del 2009, Mario Delgado, actual coordinador nacional de Morena y entonces secretario de Finanzas de la Ciudad de México, recibió un mensaje de Alfredo Rodríguez, director comercial de Alstom, uno de los consorcios que ejecutaba la línea 12. Alfredo decía, la empresa, hacemos la observación que los trenes descritos en la especificación adjunta a su correo son más cortos, 140 metros de largo,
versus la dimensión de los andenes de las estaciones de 150 metros de largo. Estos trenes no empatan con el proyecto de obra civil de la obra de infraestructura de la línea 12, actualmente en construcción, le comentaron al entonces perredista Mario Delgado. No importaron las advertencias. El 17 de diciembre del 2009, Delgado autorizó 1.588 millones de dólares para el arrendamiento de 30 trenes que darían servicio a la línea con esta separación de 10 metros. No solo eso, el contrato de la empresa española CAF, 2 meses antes, especificaba en el desglose de precios que el costo total sería de 420 millones de dólares. Esa empresa terminará su contrato hasta el 2025. Esa línea de metro aún se mantiene. La línea 12 presupuestó 17,000 millones de pesos y acabó costando 26,000 millones de pesos. Fue inaugurada el 30 de octubre del 2012. Un mes después, fue suspendida por fallas eléctricas. El siguiente jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, tuvo que cerrar 11 de 20 estaciones ante las irregularidades físicas. Fue cerrada completamente el 14 de marzo del 2014. ¿Y qué decía Marcelo Ebrard? Yo estoy muy tranquilo y orgulloso de esa línea. Eso dijo el entonces secretario de Relaciones Exteriores, el 11 de marzo del 2014, en una visita que tuvo en Culiacán, Sinaloa. Ebrard aseguró ese día que la línea 12 fue certificada por uno de los consorcios internacionales más importantes, además de que había sido una de las más auditadas y vigiladas del sistema de transporte colectivo. Iniciaron las investigaciones en enero del 2015. Luego de una comparecencia, Ebrard huyó a Francia en mayo. Nadie lo requirió legalmente y él no regresó. Ebrard fue rescatado, como se sabe, por Andrés Manuel López Obrador para coordinar algunas secciones de Morena. Mario Delgado fue enviado a coordinar la campaña de Delfina Gómez, actual gobernadora del Estado de México, quien en 2017 ya buscaba por primera vez ese cargo, que lo obtuvo apenas hace algunos meses. Delgado y Ebrard ya no pudieron ser acusados de nada porque el delito había prescrito. Los delitos que no enfrentaron en proceso fueron peculado, pagos indebidos, uso indebido de ejercicio público, uso indebido de atribuciones y facultades y ejercicio indebido de funciones. Y la línea 12, un total de 11,000 fallas en toda la ruta contabilizadas desde su inauguración hasta 2013, más las que se fueron acumulando. Para 2018, Florencia Serranía, nuestro personaje, ya con Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México, regresaría a su antiguo cargo y también enfrentaría acusaciones de todo tipo. Subejercicio de recursos durante el año 2019. Dejó de publicar informes operativos con avances sobre la mejora del servicio, fallas en escaleras eléctricas, flamazos en las vías, un muerto y 41 heridos por una falla en el tren 33 de la línea 1, un incendio en la subestación del edificio central del metro y dejar vacío el cargo de subdirector de mantenimiento nada más durante un año. Y la famosa y terrible y trágica línea 12. Todavía hubo una llamada de alerta de ciberpapelería azul, un negocio de la zona que el 12 de octubre del 2020 avisó que las estructuras del metro a la altura de San Lorenzo Tezonco se estaban desnivelando. Había habido denuncias ciudadanas desde 2018. A las 22:30 horas del 3 de mayo del 2021 se desplomó la estructura del metro Olivos de la línea 12 dorada. Cayeron vagones del sistema colectivo entre la estación Tezonco y Olivos sobre la avenida Tláhuac. Lo ocurrido hoy en el metro es una terrible tragedia. Mi solidaridad a las víctimas y sus familias. Por supuesto, deben investigarse causas y deslindarse responsabilidades, decía Ebrard. Me reitero a la entera disposición de las autoridades para contribuir en todo lo que sea necesario, dijo Marcelo en su cuenta del entonces Twitter. Claudia Sheinbaum, entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que en 2020 se le dio mantenimiento a ese lugar. Entonces, ¿por qué seguían llegando las denuncias ciudadanas? Florencia Serranía, directora del Metro de la Ciudad de México, responsable directa del desplome, fue arropada por todo el aparato público de Morena. Una serie de intentos fracasaron para que Serranía enfrentara la responsabilidad que le atañía en el siniestro. Tras la tragedia, familiares de las víctimas pidieron cárcel para la entonces directora del Metro, pero Serranía Soto evadió los tribunales. Nunca puso un pie en uno de ellos. Además, la bancada de Morena en San Lázaro impidió que la entonces funcionaria se presentara a rendir cuentas ante el Congreso de la Unión, donde se exigía su comparecencia inmediata. Y fue así como Serranía evadió enfrentar la responsabilidad de la gravedad de la tragedia, del deterioro evidente de la infraestructura que sufría el metro desde Andrés Manuel López Obrador. Es entonces
cuando surge la incógnita de si este cobijo del poder público es porque es comadre de Andrés Manuel López Obrador y amiga de Claudia Sheinbaum, dicho por ella misma. Según la revista MX, Serranía vive en una mansión de 31.4 millones de pesos en Coyoacán. Tiene una embarcación propia para bogar, para navegar en playas de los Estados Unidos. Sus ingresos declarados rebasan los 4 millones de pesos anuales, después de impuestos. Sheinbaum y Serranía eran vecinas, luego amigas y correligionarias. Terminaron formando parte del mismo bloque político, primero dentro del PRD y después en Morena. Dice ella, dice Serranía, un día conocí a Claudia Sheinbaum, era mi compañera de edificio. Las dos acabábamos de regresar y éramos las jóvenes recién doctoradas, y siempre me cautivó su inteligencia. Al cabo del tiempo nos hicimos amigas. Continúa la narración ella. Ella, Claudia, fue la que me invitó a colaborar en el Distrito Federal. Yo le dije que no me imaginaba como funcionaria pública. Recuerdo que pocos días después estaba en mi casa viendo la televisión y Andrés Manuel López Obrador estaba presentando a su gabinete. El 60% eran mujeres. Pensé, dice Serranía, resulta que este hombre va a gobernar la ciudad con mujeres y yo por comodidad he dicho que no. Ese día por la tarde le pregunté a Claudia si la oferta que me había hecho seguía en pie y me dijo que no, pero Jenny Saltiel, de la Secretaría del Transporte y Vialidad, requería apoyo. Continúa la narración de ella en esa entrevista. Jenny me dio una cita y automáticamente hicimos química. Ella es una mujer muy pragmática e inteligente, así que me invitó a la Dirección General de Planeación de Transporte. Siempre agradeceré que hubiera confiado en mí. Anabel Hernández, en su libro La historia secreta, AMLO y el cártel de Sinaloa, revela que es comadre del tabasqueño, y otros medios manejan esta versión. El nombre de Florencia Serranía ha aparecido una sola vez en las conferencias mañaneras. De hecho, se le preguntó al presidente sobre una de sus propiedades. Andrés, como es su costumbre, evadió todo. Su directora general es la doctora Florencia Serranía, que recientemente se compró una casa de 45 millones de pesos en la delegación Coyoacán, y eso se puede ver en su declaración de 3 de 3 y que dice que no ha pagado. ¿Cómo combatir esta corrupción, presidente? O si Claudia Sheinbaum, usted que la apoya mucho, pues no ha actuado, y ya son 50 años que el sistema de transporte colectivo ha servido como una vía de transporte barata, buena, bonita y barata para los citadinos y además otros ciudadanos que vienen de estados circunvecinos a la Ciudad de México. ¿Qué dice de esto, presidente? Pues que está bien lo que llevan a cabo, la protesta, el que haya democracia sindical, lo que hagan los trabajadores. Florencia Serranía recibió apenas un cargo honorífico el 2 de mayo del 2022, un día antes de cumplirse precisamente el primer año del colapso de la línea 12. Fue nombrada miembro del Comité Externo de Evaluación del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, del cual forma parte del sistema de centros del CONACYT. Siendo comadre de quien es, siendo amiga de quien es, hoy simplemente sabemos quién es quién.